Buen día, ¿cómo están? ¿Ya se aburrieron? Bueno, vamos a hacer una masa de sal para realizar figuritas. ¿Se acuerdan la última masa que hicimos fue una plastilina estilo Play-Doh o plastilina ecológica le pusimos? Bueno, ese video lo hice hace como unos 15 o 20 días más o menos y les voy a enseñar cómo sigue la plastilina. No la he guardado en el refrigerador. Aquí está, solamente la metí en este moldecito y todavía está súper suavecita, huele rico, no se echó a perder. Entonces, y ha hecho suficiente calor como para que todo lo comestible se eche a perder. Y esto recordemos que era harina, sal, aceite, productos comestibles. Bueno, pues se las recomiendo muchísimo. Por ahí busquen el video, se llama plastilina ecológica o plastilina estilo Play-Doh. Bueno, la que vamos a hacer hoy es muy diferente porque sirve para hacer algunas figuras que se van a endurecer, como estas. Esta es una. Estas ya están hechas. Queda como una especie de masa para galletas. Si se fijan aquí atrás, es como masa para galletas. Estas figuras son suficientemente duras, ¿sí? No se rompen tan fácil, pero es como si fuera barro o migajón o una especie de harina así de ese tipo. Quedan muy bonitas. Una manita de Fátima. Esta hoja que me encantó, me la regaló mi hija, ella la hizo. Por detrás, les muestro por detrás que se ve como si fuera harina para galletas, para pan. Bueno, y lo mejor, y se las muestro todas juntas aquí, lo mejor es que solamente vamos a utilizar 3 ingredientes. Vamos a usar harina normal, harina de trigo blanca, sal molida y agua caliente, nada más. Para la receta, que no es comestible, es para hacer productos sólidos, objetos artesanales. La receta es la siguiente, mi super mega recetario: una medida de sal, una medida de agua caliente y 2 medidas de harina. ¿Qué quiere decir una medida o 2 medidas? Bueno, es que en cualquier recipiente que tengamos, cualquiera del tamaño que queramos, lo vamos a utilizar para los tres ingredientes, ¿sí? Bueno, para mis alumnas y mis alumnos, pidan permiso de hacer la receta, no lleguen y la hagan así nada más. Son productos que son de la familia, son de todos, hay que pedir permiso a los adultos, por favor. Y sobre todo dejar limpio el espacio donde van a trabajar. No hagan reguero porque luego sus papás y sus mamás me van a mandar decir que ya no les deje este tipo de trabajos. Bueno, dijimos agua caliente. Vamos por el agua caliente. Y le vamos a poner. Entonces, yo voy a hacer muy poquita porque rinde muchísimo. Entonces les recomiendo que también hagan muy poquita, porque se tienen que hacer objetos pequeños para que se pueda secar y se pueda endurecer. Bien, aquí está entonces. Una medida, yo voy a usar esta tacita. Esta. Se fijan, es muy chiquita, es media taza. Entonces voy a utilizar siempre la misma medida. Primero la sal molida, una tacita. Después esta misma medida de agua caliente, con cuidado. Y como primer paso voy a revolver estos 2 ingredientes. Sal molida con agua caliente. No se va a diluir completamente. Esto en química se llama que es una solución sobresaturada porque el soluto es más que el solvente, ¿no? Bueno, pregunten a su maestro de química. Mi papá era un químico de los muy buenos. Pero bueno, a lo que voy es que
vamos a diluir lo más que se pueda la sal. Aunque nunca se va a diluir completamente, ya dijimos. Muy bien. Mucho, mucho, mucho. Mientras más diluida quede la sal, mejor, porque queda la pasta más tersa, más lisita. Muy bien. Esta masa nos sirve para hacer formas tridimensionales. Bueno, yo creo que hasta aquí, no se puede diluir ya más. Muy bien. Ahora voy a sacar la tacita para que no se le pegue la harina. Y le voy a agregar, dijimos, 2 medidas. Voy a sacar la sal antes de que se me tire. 2 medidas de harina. Aquí va una. Primero una nada más. Oh, qué relajo traigo. Ya saben, estos videos van sin edición, como salga. Como si fuera la clase en el salón, que nunca la andamos editando, ¿verdad? Revolvemos una. Esto se hace una especie de engrudo, aunque recordemos que el engrudo se calienta y esto solamente llevaba el agua caliente. Ya ni está tan caliente, ¿verdad? Ay, relajo estoy haciendo. Bien, aquí vemos que ya esto está muy espeso, pero nos falta todavía la segunda medida de harina. Esto todavía no nos sirve para nada. La segunda medida de harina. Aquí va. Siempre utilizando la misma tacita, o el mismo recipiente. Aquí va la segunda. Y ahora sí, vamos a ver. Con esto se supone que ya tiene que ser suficiente para que se haga una masa moldeable. Moldeable o modelable. En artes tenemos que ver estas dos técnicas de escultura, que son moldeado y modelado, dos técnicas diferentes. Una a través de moldes y la otra sin ellos. Bien, aquí yo ya tengo esta masa que si vemos pues está muy rica de trabajar. Ya no se pega. ¿Sí? Le vamos a dar una amasada suave. Retiro todo lo que quedó en el molde. ¿Sí? Ok. Una amasada suave, dijimos, y está rica para trabajar. ¿Sí? Esta la voy a dejar en este molde o en una bolsa de plástico tapada cuando esté trabajando con ella, porque la sal deshidrata muy rápido la masa, entonces se nos va a ir haciendo como una costra y necesitamos pues que esté suave para trabajarla, que no esté quebradiza. Bien, esta masa nos va a servir para hacer figuras que queramos endurecer después, ya habíamos hablado de eso. Entonces, en una charola, en un comal, en algún lugar que yo pueda meter al horno posteriormente, vamos a hacer las figuras delgadas, pero con cierto espesor. Esto quiere decir que, bien, más o menos el espesor de una galleta, como de unos aproximadamente entre 8 milímetros y 1 centímetro, aproximadamente, no lo vamos a estar midiendo. Bien, voy a hacer las figuritas para que las vean. Y estas son pues obviamente libres, lo que cada quien le guste hacer.
Acuérdense, por ejemplo, como esta, ¿sí? O incluso como esta cazuelita, ¿sí? Que tiene por aquí una carita muy, muy simpática porque hace juego con estas. ¿Está claro? Ok. Entonces yo voy a hacer unos círculos. Incluso puedo hacer simulando panes y me quedan figuras, por ejemplo, para el refrigerador. No voy a utilizar ninguna grasa en la lámina, ni en el comal, ni nada. Simplemente la voy a pegar aquí. ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, voy a hacer la figura de una gallina. Muy, muy estilizada, para no complicarme. O un pollito, aquí ya me quedó un pollito. Ok. Pico. Y después voy a hacer las dos patitas del pollito porque al final se las voy a pegar con un listón, con un cordoncito o a ver con qué. Esta masa se trabaja igual como si fuera migajón, como una pasta de galletas, etc. ¿Qué quiere decir esto? Sí la vamos a pintar si queremos, sí le podemos pegar piezas con resistol, pegamento líquido blanco, pero tenemos que cuidar mucho a la hora de pintarlas que la pintura no sea muy líquida, porque vamos a hacer de cuenta que estamos pintando una galleta de animalitos. Se nos va a desbaratar, entonces pues tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Voy a dejar estas figuras que ya tengo en la intemperie, donde no les va a caer agua, ni rocío, ni nada húmedo. Las voy a dejar secando 24 horas, ¿sí? Si hay viento, pues el viento ayuda a que se sequen, etc. Entonces las vamos a dejar secar a la intemperie por 24 horas. Bien, voy a continuar. Dejé las figuras afuera a la intemperie, pues, alrededor de 2 días. Las dejé más de 24 horas, yo había dicho 24 horas, pero tenía tiempo y las dejé más tiempo. En las noches las meto porque el rocío y puede que llueva y algo de humedad que hay en las noches, entonces mejor las meto. Las figuras me quedaron más o menos como esta, ¿sí? Así secas. Después las metí en una charola de hornear, como esta, al horno, y entonces quedan un poquito doradas. Y algunas otras, para tener dos opciones, las puse sobre un comal en la estufa a fuego muy bajo, y son estas, ¿sí? Quedan como gorditas, como sopes, como algo así. Pero todas quedan suficientemente sólidas como para poder ya trabajar con ellas. Les voy a mostrar, ¿sí? Esto es más o menos ya como quedan todas. Incluso me di cuenta de que algunas ni siquiera era necesario meterlas al horno ni ponerlas en el comal, por ejemplo como estas, pero pues son muy muy pequeñitas, entonces pues de preferencia sí hornearlas alrededor de media hora o ponerlas en el comal lo más bajito posible, entre 15 y 20 minutos. Lo que sigue es pintarlas. Bueno, yo estoy pintando estas piezas de blanco para que ese tono blanco sea la base, ¿sí? Y posteriormente voy a hacer, por ejemplo, en estas una carita feliz, algo muy sencillo, algo muy, muy simple y que no me va a costar muchísimo trabajo. Entonces, además que no tengo tantos colores, pinté esta con pintura blanca y la tuve que dejar secar alrededor de media hora para que quede completamente seca. Recuerden que les había dicho que esto es más o menos como trabajar con galletas de animalitos. Entonces, si yo a una galleta le pongo una capa de pintura y la dejo secar, no le va a pasar nada, pero si le pongo una y luego le pongo otra y le pongo otra y le hago más y más y más, pues va a llegar el momento en que la voy a desbaratar porque la pintura contiene agua, ¿sí? Bueno, entonces esta la pinté un fondo blanco y la voy a dejar, la dejé ya secar y ahora le voy a dar una capa amarilla, voy a hacer una carita feliz. Estas redondas me van a servir para hacer emojis o botones o ya veremos qué se nos ocurre. Ok, le di la capa de pintura blanca para que la pintura amarilla sea suficiente una capa y ya me queda perfectamente bien el color amarillo, ¿sí? Ok. Estas
yo voy a pintar esta de amarillo y esta de blanco. Esto es un pajarito, ¿sí? Puede ir así o así. Así va a quedar un pajarito. Y aquí le voy a colgar las patitas. Les había dicho con un cordón o con listón, o ya veremos qué idea se nos viene a la cabeza. Yo voy a revolver pintura amarilla con pintura blanca para darle una tonalidad más clarita, más tierna. Me pasé. Ok. Pasé de amarillo y blanco. Y la voy a revolver sobre, en este caso, sobre mi pieza. Esta es una técnica que no se usa para todo, pero en este caso la puedo utilizar perfecto. Mi maestra de pintura me decía que nunca se revuelven las pinturas en la pieza, pero bueno, era óleo. Esto es acrílico y son figuritas y perfectamente se pueden dar incluso matices, ¿sí? Yo puedo hacer más clarito acá abajo para darle un poco de luces, de sombras, etc. Bien. Y a ver, voy a pintar las patas, que aquí tengo las patas de mi pollo, de mi gallina o de lo que quiera hacer, un poquito más oscuras. Entonces, en este caso voy a usar pintura naranja con amarillo. Ok, primero a los lados. La maestra está haciendo un cochinero. Y la verdad es que sí, pero quiero que salgan todas las piezas aquí en la cámara. Yo tendría que quitar todo esto y pintar sobre nada, porque si aquí se me cae una pieza encima de estas, pues las voy a ensuciar, ¿sí? Entonces, retiro eso y ahora sí, vamos a pintar aquí. Empiezo por los cantos, por los lados de las piezas. Y continúo por el centro. Esta ya está más o menos parecida a esta. Aquí tengo las patas del pollito o gallina o lo que me vaya a salir. Aquí ya está el ala, el pollo este. El ala, dijimos que le vamos a dar el tratamiento como si fuera migajón, entonces le vamos a pegar con resistor, con pegamento líquido blanco, o puede ser con pistola de silicón, ¿sí? Yo voy a pegarle aquí atrás un cordoncito amarillo, en este caso, y las patas, y el ojo con un marcadorcito negro. Bien, voy a esperar a que las piezas se sequen perfectamente. Ya dijimos que no puedo estar pintando capa sobre capa sin dejar secar, porque la masa, la pasta, la galleta se va a endurecer. Vamos a dejar secar y vuelvo.